Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, entrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebeis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustasse tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Estávamos cantando: Cristo tens prazer em nós conceder imensa graça sem par. No versículo 14 diz: Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Quero falar, irmãos, um pouco sobre o serviço que fazemos ao Senhor. O motivo de servir a nosso Deus. Porque creio que essa parábola tem uma lição sobre esse ponto. Por que servir? Nós temos gostado muito do nosso estudo de Efésios 1, onde fala das bênçãos nossas, de tudo que Cristo tem e quer compartilhar com nós nos céus. E qual é o resultado disso? Ficamos igual? Ficamos ociosos? Nosso serviço? Eu sei que muitas vezes, nossas reuniões, temos costume de exortar forte, irmãos, temos que fazer isso. E pouco resultado, a vezes. Não fazemos muito para o Senhor. Que pode dar-nos força, energia, fé, valor, caráter forte para servir a Deus? É bom notar aqui que essa parábola que lemos dos trabalhadores é a resposta
que el Señor Jesús dio a Pedro. Noten no versículo 27. Então Pedro, de capítulo 19, obrigado. Poquito antes, encima, versículo 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E logo o Senhor dá a resposta. E a resposta inclui essa parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu. E este homem buscou trabalhadores para trabalhar para ele. Nessa parábola, vemos duas classes de trabalhadores. Primeira classe trabalhava com contrato. A segunda classe de trabalhadores trabalhava por causa da bondade do pai de família. Não fizeram nenhum trato. Só aceitaram o que ele ia de pagar. Ele falava: eu pagarei o que é justo. Não falou quanto, só falou o que é justo. Essas duas classes são figura de dois distintos princípios: a lei e a graça. Os primeiros trabalharam com um contrato que iam de receber por tanto trabalho tal quantidade de dinheiro. Um dinheiro, cada um. Parece que este era o salário justo naquele tempo. Eu acho que ao final eles puderam, não sei como falar, houvessem querido negociado para 2 dinheiros ao dia. Assim é o mundo, não? Recebemos por o que fazemos. Esta é a lei. A forma que Deus tinha tratado com o homem, os judeus em principal, por muito tempo. Todos nós compreendemos essa forma de trabalhar. Nosso mundo corre debaixo esses princípios. Você trabalha bem, eles pagam mais. Trabalha pouco, recebe pouco. Segundo o merecer. Este é o princípio da lei. Então, é notável que o primeiro grupo de trabalhadores começaram em base desse princípio. Mas esse senhor era bom. E quando ele viu outros sem trabalho, teve coração bom. Queria dar. Nosso Deus é assim. Estamos notando isso. Quão bom é nosso Deus.
bom demais. Recebemos mais do que merecemos na graça. Então, quando o Senhor saiu, pai de família saiu, viu outros que não tinham trabalho na praça. Em versículo 4, disse-lhes: id vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Eu tenho notado que, às vezes, os jovens compreendem um pouco disso. Às vezes, quando vou a um país, vou na rua e encontro um menino lá, como se fala, lustrando os sapatos? Engraxando os sapatos. Sabe que esses meninos são muito espertos às vezes. Sabem bem, conhecem na cara das pessoas se são bons ou não. E quando eles vejam uma pessoa que eles creem que é bom, e eu às vezes fiz a prova. Quanto vai cobrar? Às vezes dizem, tal, peso, tal preço. Às vezes dizem o que tu queres dar. Sabe o que eu faço quando dizem isso? Pago bem. Porque assim é meu Deus. Nosso Deus é assim. Paga bem. O motivo de servir mais fiel, trabalhar melhor, esse motivo deve incentivar a nós mais do que o princípio de pagar e merecer. Oh, irmãos, esta é a razão que nós primeiro lemos capítulos como Efésios 1, que não fala de exortação, não tem nenhuma exortação em Efésios 1. Só fala das riquezas de Cristo e o que Ele tem para nós, compartilhar junto, né, nos céus. Depois, sim, a última parte do livro fala de algumas exortações, redimindo o tempo, por os dias são maus, etc. Muitos versículos de exortação prática. Que Deus nos ajuda, então, a compreender o que Cristo quer dar. Ele é como esse pai de família. Dá bom pago. Mas sabemos que não trabalhamos por o pago. Em nosso capítulo na Efésios não trata de essa parte da nossa posição diante de Ele, ou seja, que Cristo não está procurando servos ou obreiros, Ele está procurando nosso coração. Quer ter sua igreja nos céus lá com Ele. Mas acho que o princípio aplica também
nestas coisas, que o que vai ajudar-nos ser mais fiel ao Senhor é maior compreensão do que Ele é e da forma que Ele paga. Continuando a história, porque não vou falar muito aqui, notamos que, a propósito, Ele chama aos que só trabalharam 1 hora. Eles foram chamados primeiros a receber seu pago e receberam dinheiro. O pensamento não é que Deus paga tudo igual. Não. O pensamento é que Deus paga o que Ele quer. E este é melhor e mais do que nós podemos merecer. Jamais. Nunca, em toda a nossa vida, como crente no Senhor Jesus, quando chegamos nos céus com Ele, vamos a receber só o que merecemos. Não, merecemos o lago do inferno, o juízo. Mas todo é de graça lá. Este é o tempo da graça de Deus. Se consideramos as outras parábolas do reino dos céus, vamos encontrar no capítulo 18 a parábola do deudor que devia 100.000 talentos e não podia pagar. E rogava ao rei que perdoa essa dívida. E o Senhor perdoou tudo isso. Este é figura também de nossa condição, ou nossa forma de entrada aqui a esse lugar do reino dos céus. Tudo pessoa dentro de esse lugar de bênção está lá só porque Deus perdoa o pecado. Ninguém entra aqui nesta profissão do rei sem reconhecer assim que Cristo Jesus é o que perdoa a pecadores. Todos estamos igual nesse sentido. Mas aqui, voltando a esse capítulo, explica do pagamento. Que Deus nos ajuda a compreender mais de duas coisas. De nossa condição natural diante de Deus, não merecer nada, e compreender mais de como Ele é. Creio que este vai ajudar-nos a compreender que é ou como é a graça de Deus. Logo passando aqui vemos que quando ele, o pai dessa família, chamou os primeiros, que eles começaram a murmurar, não acharam bem que ele pagasse os que trabalharam só 1 hora, igual como eles. E nota aqui
o que eles disseram em versículo 12. Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Qual é ponto de foco? Se fala assim? Enfoque? Em que coisa estão enfocando eles? Em si mesmo. Igualaste a nós. Quando nós temos essa mentalidade de trabalhar e merecer, o enfoque chega a ser nós. E perdemos energia, a fé, perdemos vista de Nosso Senhor. Perdemos a vista de quem é Ele e quão bom é Ele. E comparamos aos outros a nós mesmos. E que é o resultado? Pobreza. Falta de compreensão, de servir bem. Quem vai trabalhar melhor, conhecendo tudo isso? Ou que conhece mais desse Senhor que nós temos? Que Deus nos ajude, irmãos. Então, precisamos exortações. Mas as exortações sempre devem ser em base do que é nosso Senhor Jesus, da maneira de bênção que Ele tem, de graça. Ele dá a nós todo o que temos por causa de Cristo Jesus. A obra de que Cristo fez na cruz, de propiciação hacia Deus e em nosso favor também, é o motivo no qual Deus pode abrir seus tesouros e abençoar a todos que querem receber a Ele, a Cristo Jesus. E servir a Ele. Um privilégio. É um privilégio de trabalhar na vinha desse homem, pai de família, aqui nesse capítulo. E ele é nosso pai de família. Que Deus nos ajude, irmãos. Vemos irmãos lá fora, onde não conhecem as verdades que nós temos o privilégio, e eles trabalham muito para o Senhor. Deus vai pagar a cada um. Mas nós que conhecemos mais da graça de Deus, devemos ser fiel a Ele. E creio que essa porção é um grande segredo para nós, servir fiel. Por isso termina interessante no último versículo do capítulo 19, porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. E logo, outra vez, em versículo 16 do capítulo 20. Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que quer dizer, irmão? Primeiro, o derradeiro.
hablar un poco también del servicio. Estuvimos hablando esta tarde en estudio que Dios no está buscando servos tanto como filhos que puedan sentar en su mesa, compartir sus pensamientos y entender su voluntad. De veras es así, pero hermanos, cuando entendemos la voluntad de Dios, podamos servir mucho mejor al Señor, con más entendimiento. Pero quisiera leer nomás, no quiero tomar mucho tiempo tampoco, pero Romanos capítulo 13. Estamos viviendo los últimos momentos del tiempo da gracia. Esperamos en cualquier momento a vinda do Señor. Y siento, hermanos, una palabra de exhortación que, por favor, puede soportar. Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto digo, conociendo o tiempo, que es ya hora de despertarnos do sono, porque a nossa salvación está agora más perto de nos do que cuando aceitamos a fe. A noite ha pasado y o día ha chegado. Rejeitemos, pues, as obras das trevas e vistámonos das armas da luz. A sono, hermanos, en lo natural, también en lo espiritual, es una cosa que a veces nos viene poco a poco y no estamos dando cuenta que estamos por dormir completamente. Yo sé que me pasa cuando viajo muchas horas en el auto, que siento un poco cansado, pero no me doy cuenta de que mi cabeza va así. Es peligroso. Pero en lo espiritual es lo mismo. Y es necesario sacudirnos, y, como dice aquí, despertarnos do sono. Estamos perto al final. Y los momentos necesitamos remir para aquel día eterno. No es momento de dormir, hermanos. Es momento de despertarnos. Queremos leer otro versículo en Efesios 5. Versículo 14. Está exhortando de muchas cosas, apóstol Pablo, y dice, pero que dice, desperta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te esclarecerá. Otra vez la llamada, despiértate, tú que duermes. Que hay uno que está durmiendo. Necesitamos despertar. Otro versículo en 2 Timoteo.
capítulo 1. Versículo 6. Por cuyo motivo te lembro que despertes, oh don de Dios que existe en ti, pela imposición de mis manos. Aquí está falando a Timoteo, apóstol Pablo, y parece que Timoteo era un joven tímido, ¿está bien? Tímido. Y seguramente no se ejercitaba mucho en lo que Dios le había dado o don que tenía. Es muy claro en la palabra que Dios da a todos dones. Cada persona aquí tiene un don del Señor. Los jóvenes, igual que los mayores. ¿Y por qué le ha dado don para ti, hermano y hermana? Para usar para el bien de todos los demás. Y es para nosotros ejercitarnos en el don que el Señor nos ha dado. Yo siento, hermanos, que no estamos ocupando mucho nuestros dones. No estamos. Estamos sentados muchas veces sin mucho ejercicio. Y no puede haber crecimiento sin ejercicio. Usted sabe, si el joven quiere que sus músculos fiquen grandes, tiene que ejercitar. Si usted quiere crecer en el sentido espiritual, también tiene que ejercitar. Si podía preguntar uno por uno, los jóvenes, los mayores también, ¿en qué está ejercitándose, hermano? ¿Podía decirme algo que usted siente que el Señor te ha dado para usted, para usar para los demás? Los dones son dados en conexión con el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no es un miembro, es muchos miembros. Pero ¿qué va a pasar en el cuerpo? Si una mañana, al despertar en la cama, mi mano dice, oye, yo voy a ejercitar ningún otro miembro. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Ni voy a poder levantar de la cama. No puede ser. Todos tenemos que sentir la responsabilidad de ejercitarnos en las cosas del Señor. No son unos cuantos que sirven al Señor. Todos somos siervos del Señor. Aún Pablo dice en Colosenses 3 de los siervos que eran realmente esclavos también, que nunca tenían libertad propia. Vosotros servís al Señor Cristo. Sí, eran siervos del Señor. Todos somos siervos del Señor, hermano. O hermano que tiene un negocio, está sirviendo al Señor en su negocio. O hermano que está en la casa cuidando la familia, está sirviendo al Señor cuidando a la familia. En todo
lugar donde nos encontramos es lugar para servir al Señor, ejercitarnos en las cosas del Señor. Hay yo, hermanos, en mi propia vida que muchas veces soy muy cuidadoso de mis propios asuntos. Pero cuando toca las cosas del Señor, de llegar a la reunión para poder animar a los demás hermanos, no estoy muy despierto para eso. Ese es sono espiritual, hermanos. Y necesitamos dejar ese sono espiritual. Quiero dar unas sugerencias, hermanos. Sugestión. Unos sugestiones. Especialmente a nuestros hermanos jóvenes, porque es necesario que ustedes empiecen a ejercitar en su juventud, hermanos. Que muchas veces hay hecho que los hermanos jóvenes piensan, no sé qué don tengo, qué puedo hacer yo. Quiero leer 2 versículos que me ayudan a mí en eso. Como joven que yo era, en San Juan capítulo 2, a palabra que faló a mãe de Jesús a los servos en las bodas. Versículo 5, solamente 5. Su mãe dice a los serventes, facei todo cuanto ele vos decir. Y esa es una palabra que vos puede meditar. Facei todo lo que ele vos decir. ¿Siente visitar algún hermano? Mucho provecho es cuando los hermanos jóvenes toman interés en los hermanos mayores. Muchas veces los jóvenes quieren estar solo con los jóvenes. Tomen interés en los mayores. Es una ayuda muy grande. Y una bendición también para você. Yo en mi juventud a veces visitaba a un hermano mayor y encontraba mucha sabiduría en que podía compartir conmigo como joven. Hermanos, seamos alertas a esto. La palabra también fala que tal vez podemos leer en Gálatas 6. Versículo 9 y 10. Y no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo se faremos si no hubiéramos desfallecido. Entonces, en cuanto tenemos tiempo, hagamos bien a todos, mas principalmente os domésticos da fe. Siempre hay otras personas en nuestra vecindad. ¿Vecindad? Vecinos. Vizinhança. Que son necesitados muchas veces. A veces mujeres que no tienen ayuda, tal vez abandonado de sus maridos. Es una oportunidad de demostrar el amor del Señor. Tal vez dejarles algo de comer. A veces no tienen de qué comer también. Seamos alertas en estos puntos, hermanos. Y los hermanos jóvenes pueden ejercitarse en esos
sentido. Así que es a todos, mayormente a los domésticos de la fe, siempre debemos cuidar de nuestros hermanos en la fe, pero también a todos, dice la palabra. Así que es una cosa que se puede hacer, hermanos. Yo noto en el Nuevo Testamento es interesante cuánto fala a palabra sobre boas obras. No somos salvos por hacer boas obras, pero somos salvos para obrar boas obras. Y eso debe caracterizar a los creyentes en Cristo. Hacer boas obras. Un hermano nos decía a nosotros un tiempo atrás, a luz no dice nada, no hace ningún ruido. ¿Ruido es? Pero por su presencia se da cuenta de las cosas. No es solamente lo que falamos que es la luz, es lo que somos, lo que hacemos que es la luz también. Así que es fácil falar, pero muchas veces, hermanos, es un poco de sacrificio propio, ayudando a los que necesitan en el lugar donde nosotros vivimos. Así que, hermanos, necesitamos despertarnos en estos tiempos que estamos últimos. Yo siento, hermanos, y quiero hablar antes que terminar de los dones que encontramos en Efesios 4. Tenemos 5 dones mencionados que Cristo ascendido a la diestra de Dios, tendado a su cuerpo. Versículo 11. Y Él mismo dio unos para apóstoles, y otros para profetas, y otros para evangelistas, y otros para pastores y doctores. O maestros, quiere decir, que enseñan la palabra. Estos son los 5 que Cristo te ha dado. Los 2 primeros son el fundamento de la iglesia o del cuerpo. Y estos no tenemos en persona ahora. Tenemos sus escritos en la palabra. Pero en persona tenemos los 3 últimos: evangelista y pastor y doctor. Evangelista, ustedes saben que es uno que prega o evangelio. Qué privilegio, hermanos, de hacer esta obra. Tal vez no todos tengan o don de evangelista, pero en el último libro que Pablo escribió a Timoteo, él dice a él, su hijo en la fe, haz la obra de evangelista. Y creo que ese aplica para nos, a cada uno. ¿Cómo se puede hacer la obra de evangelista si no siento que tengo don de evangelista? Puede invitar un folleto. Folleto. Puedo dar. Tal vez las hermanas también pueden visitar a sus vecinos. Puede ir a un hospital. Es un lugar donde muchas veces la gente está desesperado de una visita.
de estar muy abierto para oír a palabra. Muchas veces he encontrado eso, hermanos. No sé, parece que la forma que vivimos a vida aquí, estamos tan preocupados que menos pensamos ir al hospital. Pero es un lugar que puede ser de mucha utilidad. Pero es una responsabilidad de todos, hermanos, no unos cuantos. La hermana no puede pregar en público a varones, pero puede hablar a otras mujeres. Puede. Y es una responsabilidad que nos toca a todos, hermanos, hacer a obra de evangelista. Qué privilegio de pregar evangelio en cualquier forma que tenemos a oportunidad, hermanos. Muchas veces acho que yo soy muy cobarde para esto. No sé, cuando yo estaba en colegio, yo era muy cobarde, no sé por qué, hermanos, así soy. Pero lembro que una vez el profesor dice a nosotros los alumnos, podemos leer algún artículo que de cualquier clase. Entonces digo, esta vez voy a procurar leer un folleto del Evangelio. Me levanté delante de mi clase, pero con mis rodillas temblando. Mis yuelos temblando. Pero gracias a Dios pude dar el Evangelio, aun con debilidad. Hermanos, hay muchas formas de compartir el Evangelio. El Señor nos ejercita en eso. O don es una cosa que se desarrolla con uso, desenvolve con uso. O más que usa, más se desenvolve. Así que cuando usted hace una cosa para el Señor, va a hallar de veras dónde está su don. Otro don que tenemos es de pastor. Pastor es uno que cuida ovejas. Muchas veces hay pastores que nunca pregan en público, solo cuidan a las ovejas en forma particular. Lembro en Bolivia, una vez un misionero entró en un salón de reunión donde estaban los hermanos congregados y preguntó, mirando que estaban cerca, en un círculo sentados, ¿cuál es el pastor? Y después un hermano dice, bueno, este hermano es pastor, esto, y esto. 5 pastores, ustedes deben ser ricos para pagar 5 pastores. No, dijo el hermano, son agricultores pobres del campo, pero también cuidan las ovejas del Señor. Es sentido de pastor, de cuidar las ovejas. Cuando se ve que hay un hermano que está un poco mal, un poco triste, que ha perdido su comunión con el Señor, es ser sensitivo y ir para ayudar antes que el problema se haga mucho más serio. Esa es obra de pastor, muy necesario. Y a veces cuando los hermanos desvían y no ven más, oveja es un animal que no tiene mucha capacidad de voltar.
por sí solo. Tiene que tener uno que va atrás de él, a buscar, a ayudar, a alimentar, a hacer voltar. Es una ayuda muy importante para nuestros días, hermanos. Es un trabajo que muchas veces no se ve mucho públicamente. Es un trabajo que faz, tal vez cuando ninguém está oyendo, pero es un trabajo muy importante de pastor. Y luego el de doctor o maestro se dice, ¿no? Mestre. Para enseñar la palabra. A iglesia no enseña, hermanos. A iglesia es enseñado por los mestres que Cristo da. Es importante eso. Y los que tienen necesitan ejercitar en enseñar también a otros. Tal vez usted dice, pero no sé mucho. Pero puede ser que usted sabe un poco más que otra persona y puede compartir ese poco con otro que no sabe ainda. Estaba un tiempo atrás en una casa visitando una hermana anciana que era creyente, pero no congregaba al nombre del Señor. Estaba hablando de la interesante historia de David y Salomón, que David es una figura de Cristo cuando viene a establecer su reino, y Salomón es figura preciosa de Cristo cuando tiene establecido su reino y reina durante el milenio. Tenía muchos años en el Señor, esa hermana. Nunca te han escuchado esas preciosas cosas. Tal vez tengo contado también aquí, no lembro, pero de un hermano en Perú que una vez encontré en el altiplano de Perú, que a visitar falei las cosas del Señor y él me dice, hermano, yo pido perdón de mis pecados todos los días de mi vida. Y podamos entre yo y otros hermanos más mostrar ese versículo que estamos por llegar en Efesios capítulo 1. Tenemos redención por su sangre, a remisión o perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y hemos dicho, hermanos, al hermano anciano, tenía 88 años de edad. Tengo 43 años de creyente, me dice. Nunca tengo escuchado eso. Qué triste, ¿no? Una cosa tan sencilla, simple. Y nunca te han escuchado en 43 años de creyente en el Señor. Sí puede ser que yo no entiendo mucho, pero poco que entiendo puedo compartir con otro, enseñar. Pablo dice a Timoteo, y con eso voy a terminar, para dar lugar un poco. 1 Timoteo 4. Versículo 13. Persiste en leer, exhortar e ensinar hasta que yo vaya. Era joven, pero tenía responsabilidad de ensinar a la vez.